Nos da mucho gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga donde se encuentren. Hoy vamos a leer unos textos que se refieren a mandamientos prácticos de la vida cristiana. A veces hemos pensado que los mandamientos solo eran del Antiguo Testamento, y es bueno que veamos que también en el Nuevo Testamento y para la iglesia hay mandamientos, o como algunos les llaman, leyes del reino. Solo que debemos ver un tema importante. Estos mandamientos para la iglesia no son para ganar la salvación, porque la salvación no se gana por obras, sino que viene por la fe. Dios nos la da por medio de la fe en el Evangelio, como dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si el propósito de los mandamientos para la iglesia no es salvar, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué Dios nos dio mandamientos? Y aquí vamos a ver que es el propósito de los mandamientos es traer el reino de Dios o permitir el ambiente adecuado para que se manifieste el reino de Dios y su poder en su plan de redención. Recordemos que el Señor nos enseñó a orar diciendo que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque la iglesia tiene el propósito de ser un instrumento de Dios para traer el reino de Dios a la tierra. Es decir, que se manifieste en su plan de redención. Y esto hacemos cuando oramos y cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Servimos para que esté ese ambiente adecuado como servidores de Dios para que se manifieste su reino. Cuando una persona es perdonada y salvada en la fe de Cristo, Dios la habilita para obedecer sus leyes e incluso le da gozo obedeciendo esas leyes, un gozo que el mundo no puede entender. Porque en la obediencia a los mandamientos de Dios se genera el ambiente adecuado para que Él haga su obra y se manifieste su poder y su reino en su plan redentor. Ya vendrá un tiempo cuando el reino del Señor se va a manifestar en un gobierno, pero hoy se manifiesta en su plan de redención. Cristo primero está ganando los corazones y posteriormente reinará sobre toda la tierra, aunque Él ciertamente es soberano sobre los tiempos que están pasando en el mundo. Pero aquí es en donde nosotros debemos servir. Entonces hoy vamos a seguir viendo otros mandamientos que escribió el apóstol Pedro a la iglesia en su primera epístola, capítulo 3. Así también, dice la Biblia, ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Ya antes el apóstol había hablado de otras leyes del reino, otros mandamientos que son más generales, por ejemplo, el reconocimiento a las autoridades de este mundo, el honrar a todos, no menospreciar a nadie, pero en esta ocasión se enfoca al matrimonio y resalta el hecho de que la obediencia a estas leyes, que son leyes del reino, es muy fructífera en el plan de Dios. Por esto dice, así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. A esto se le llama evangelismo práctico, en el cual la misma conducta anuncia eficazmente lo que es el evangelio. Y esta predicación no hablada lleva también el poder de Dios para la obra de salvación en las personas. A veces cuando uno de los esposos es salvo y el otro no, esto puede representar una carga, una situación difícil, una lucha espiritual. Pero lo que dice este texto es que en esa obediencia dócil, en esta ley del reino, se genera el ambiente adecuado para que se manifieste y comunique el poder de Dios para salvación. Y después en el versículo 3 vemos unos contrastes, porque dice que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Los contrastes de este texto son dos. Por un lado, el atavío externo y el interno, y por otro,
lo que es de estima ante los hombres y lo que es de estima ante Dios. Lo que está diciendo es que hay una forma de agradar a Dios por medio de una conducta obediente, respetuosa. Y quizá alguien podría pensar que estas leyes son de otra época, pero para explicar que esta ley no pasa, el apóstol Pedro pone el ejemplo de Sara. Como sabemos, Sara vivió unos 2000 años antes que la iglesia a la que el apóstol Pedro escribió, que es una iglesia desde la primera generación hasta la última. Y Pedro en el versículo 5, el apóstol escribe esto: pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos, y así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Y cuando Sara llamó mi Señor a Abraham, no estaba en público, sino que lo estaba pensando o hablando para ella misma, lo cual muestra que reconocía su autoridad internamente. Es decir, no era un protocolo externo, no era un ok, te digo así para que estés contento delante de tus amigos. No, más bien era una aceptación interna de una ley celestial, un entendimiento de una ley celestial. Y lo que resalta este texto es cómo Sara fue un instrumento especial, fue fructífera en el plan de Dios para la gran obra de la redención en Cristo. Y después las Escrituras también dan mandamientos a los hombres cristianos casados. El versículo 7 dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus oraciones, a sus propias oraciones. Esta ley manda que los hombres vivan en sabiduría con sus esposas. ¿Y qué es sabiduría? Es el entendimiento de las leyes del reino y cómo éstas sirven para traer el reino de Dios a la tierra en su plan redentor. Por esto, este texto dice que el hombre debe dar honor a la mujer, no menospreciándola en nada, teniendo en cuenta que son un vaso más frágil y como instrumentos de la obra de redención y de vida que Dios ha dado. Y el apóstol hace ver algo: si alguien no hace esto, sus oraciones tienen estorbos. Es decir, que cuando se obedece a las leyes, no se estorba la manifestación del reino de Dios en la tierra. Pero si alguien desobedece esta ley del reino, trata mal a su esposa, entonces no se sirve en tener ese ambiente espiritual adecuado para que el reino de Dios se manifieste. Por esto, antes de terminar esta breve reflexión, quisiera leer un testimonio de lo que es vivir bajo estas leyes del reino. Es el testimonio de una mujer llamada Mónica que conoció a Cristo, pero ella sufría del trato muy áspero de su esposo. Y esta aspereza o rudeza de su esposo era incluso algo público. Todos sabemos cómo son los gritos o cómo a veces en público se manifiesta algo de la vida privada. Y esta situación ya era pública. Pero Mónica decidió responder como enseña este pasaje de 1 de Pedro 3, 1 al 7. Y cada que su esposo Patricio era hostil, ella decidía internamente orar por fortaleza de carácter y actuar con respeto mientras todo se calmaba. Y aunque no hubo un cambio inmediato, su esposo Patricio vio el poder del reino de Dios y se arrepintió de sus pecados, se entregó a Cristo. Y después de un poco de tiempo él murió. Así que Mónica pudo ver lo fructífero que es obedecer los mandamientos del reino, porque ella tendrá su recompensa por este servicio. Pero su historia no termina aquí, porque Mónica y Patricio tuvieron un hijo que pudo ver que la fe cristiana no era teoría, sino una vida práctica, real y fructífera. Su hijo, llamado Agustín,
pudo ver que el cristianismo era consistente a pesar de las pruebas y las aflicciones. Incluso él, Agustín, él escribió algo de su madre Mónica. Esto es lo que escribió. Ella hablaba conmigo de Cristo en privado y vivía delante de mí una fe humilde y constante. Eso es lo que él veía en su madre. Y aun cuando yo rechazaba sus palabras, no podía escapar de su ejemplo. Esto es lo que escribió Agustín. Con el tiempo, su hijo, también conocido como Agustín de Hipona, también se rindió a Cristo y llegó a convertirse en uno de los teólogos más influyentes de toda la historia cristiana, porque pudo explicar y desarrollar con mucha claridad las doctrinas de la gracia. Y aún muchos años después, su pensamiento influyó de manera muy importante en Martín Lutero y en toda la Reforma. Esto nos permite ver cuán fructífero en el reino de Cristo fue el servicio de esta mujer llamada Mónica, porque las leyes del reino siguen siendo válidas y fructíferas en cada generación. Porque de Sara, a la esposa que fue la esposa de Abraham, a Mónica de Hipona, pasaron 2300 años más o menos, y esta ley del reino operó igual en el plan redentor. Esto no es porque el evangelio sea moralista o legalista, sino porque cuando una persona tiene fe y entendimiento de lo que son las leyes del reino, entonces esa persona obedece en fe, pone atención y valora los mandamientos que Dios ha dado a la iglesia. Y entonces esa persona sirve para generar un ambiente adecuado para la obra del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos leyes del reino en este mundo. Leyes que quizá no nos va a decir un código civil de un país, pero que tu palabra eterna sí nos da. Son las leyes de tu reino y muchas veces no hemos vivido de acuerdo a ellas, no hemos puesto atención en tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Permítenos como tu iglesia, como cristianos, volver a poner atención en lo que tú nos dices, para que podamos orar, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que esas oraciones no tengan estorbo, para que seamos siervos, instrumentos, para que el poder del mensaje del evangelio siga manifestándose y podamos así hacer tu obra, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.